Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia web que vamos a realizar para hacer el resumen de todo lo que vimos en el curso de Scrum. Esto ayuda a facilitar pues el tema de las evidencias si las tienen pendientes. Entonces quería hacerles esta conferencia para recapitular y para que verifiquemos lo que trabajamos durante este mes. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda. Un saludo de bienvenida, introducción. Y vamos posteriormente a hacer cada una de las cuatro, vamos a repasar cada una de las cuatro evidencias. La primera fue cuando creamos las historias de usuario, segunda evidencia fue cuando creamos los roles y asignamos las tareas del ciclo de vida y los artefactos que utilizamos. Como tercer actividad del curso fue el mapa conceptual sobre artefactos Scrum, que aquí es donde es muy importante la evidencia porque fue cuando creamos el sprint y cuando vimos todas ya en detalle el funcionamiento de Scrum como tal. Y como cuarta actividad, lo que hicimos fue desarrollar unas actividades con Kanban, hicimos una comparación entre Scrum y Kanban, y con base en eso, pues desarrollamos la última evidencia como tal. Entonces, el material de formación, recuerden que este curso tiene dos materiales de formación. El primero es Scrum, descripciones y características, que nos sirve para realizar las dos primeras actividades. ¿Qué nos encontramos en ese primer material de formación? Entonces nos hablaban de la importancia de Scrum, ¿cierto? Scrum es uno de los marcos de trabajo más utilizados en el desarrollo ágil de proyectos de software. ¿Por qué? Porque permite organizar el trabajo de manera colaborativa, flexible y orientada a los resultados. Este enfoque se centra en la entrega continua de valor al cliente, garantizando que cada avance del proyecto responda a las necesidades reales y actualizadas. Cuando implementamos Scrum en un proyecto, no solamente mejoramos la productividad, sino que también fortalecemos la comunicación entre los miembros del equipo, fomenta la adaptación al cambio y permite que el desarrollo sea más predecible y controlado. Recuerde que lo que siempre hemos dicho, que lo que busca Scrum es que todos los actores, ¿cierto? Todas las partes que intervienen dentro del proyecto, tanto el cliente como tal, los usuarios claves o los stakeholders, ya el equipo Scrum como tal, tanto pues el product owner, que es quien lidera pues el proyecto, que es quien se sienta con el cliente y hace todo el levantamiento de sus requerimientos y las convierte en historias de usuario, el Scrum Master, que es la persona encargada de facilitar al equipo todas sus necesidades y garantizar de que las reuniones se realicen, de que todas las actividades se puedan cumplir para poder entregarle valor al cliente, ¿cierto? Recuerden que entregamos valor al cliente cuando desarrollamos en un sprint esas entregas para que el cliente pueda verificar como tal. Y obviamente pues el equipo de desarrollo también es una parte fundamental de Scrum porque es pues ya quien va a generar valor en esa entrega de resultados. ¿Qué características o bondades tiene Scrum? Entonces, colaboración y trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los roles deben tener las funciones claras y contribuyen a un objetivo común. Una entrega continua de valor. El producto evoluciona por iteraciones, ofreciendo resultados visibles en poco tiempo. La adaptabilidad. El equipo puede ajustar prioridades según las necesidades del cliente o los cambios del entorno. La transparencia, en la cual todos los integrantes conocen el avance del proyecto gracias a las reuniones y tableros de seguimiento. La mejora continua, es decir, que en cada sprint se revisa lo que se hizo bien y lo que puede optimizarse, fortaleciendo los procesos y la motivación del equipo. Al trabajar con objetivos claros y resultados tangibles, los equipos se sienten más comprometidos. Bueno, en la primera actividad, pues vamos a ver que se desarrollaron unas historias de usuario. Recuerden que nosotros cuando todo parte y en la guía de aprendizaje está, ¿cierto? El rector del colegio Formación del Mañana, tuvimos una reunión con él, entonces el product owner se sentó con el rector del colegio y lo que hicieron fue hacer el levantamiento de información, ¿cierto? Con base en esa reunión salieron 8 historias de usuario que las tenemos en la guía y con base en eso salieron 8 requerimientos, los cuales convertimos en historias de usuario. Entonces, primero les explicaba qué es una historia de usuario, ¿cierto? Entonces, es una forma simple de describir una necesidad del cliente desde el punto de vista del usuario final. En Scrum, las historias de usuario nos ayudan a entender qué se quiere y para qué se quiere, quién lo necesita, sin entrar todavía en detalles técnicos. Entonces, la historia de usuario tiene una estructura, el cómo, que es el tipo de usuario, quiero, lo que se debe de hacer y para qué, la razón del beneficio. Entonces, un ejemplo
es como cliente de una tienda en línea que quiero poder pagar con tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para poder comprar productos de manera rápida y segura, ¿cierto? Este es un ejemplo pues que aplica mucho hoy en día porque cada vez más se incrementan más y aumentan más las ventas a través de portales, ¿cierto? De sitios web, pues estilo Amazon, Mercado Libre, etcétera. Entonces, acá es un ejemplo muy claro de cómo podemos aplicarlo, ¿cierto? Entonces, como cliente de esa tienda en línea, lo que yo quiero es poder pagar con tarjeta de crédito, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder comprar los productos que yo quiero de una forma que sea rápida, pero a su vez, y no más, pues no menos importante, a su vez segura, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usamos historias de usuario? Pues porque están escritas en un lenguaje natural y fácil de entender para todos, porque nos ayudan a centrarnos en las necesidades reales del usuario y porque sirven como base para discutir, planificar y construir el producto. Eh, Dentro de la historia del usuario nos encontramos los criterios de aceptación, que son condiciones que se deben cumplir para que una historia de usuario se considere terminada y aceptada. Son como una lista de chequeo que se define, en la cual se define qué es lo que va a ser la funcionalidad y cómo debe comportarse para cumplir con las expectativas del usuario. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la tienda en línea, entonces, ¿qué criterios de aceptación podríamos tener en cuenta? El sistema debe permitir ingresar los datos de la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código pues, de seguridad. El pago debe procesarse usando la pasarela de pago, una pasarela de pago segura. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el pago sea exitoso y si los datos son incorrectos, pues que nos muestre un mensaje de error. Claro, ¿cierto? Que nos muestre un mensaje que efectivamente la transacción por algún motivo no se pudo hacer, entonces para que el usuario sepa y tenga claro pues qué es lo que estamos, cuál fue el error que nos arrojó, ¿cierto? Entonces, con base en eso salió la primera actividad en la cual teníamos las 8 requerimientos, ¿cierto? Los 8 requerimientos del estudio de caso. Y lo que hicimos es, lo que nos pedían en la primera actividad era simplemente convertirlas en historias de usuario. Entonces, siempre después de en cada sesión, yo siempre les socializo un ejemplo de cómo lo presentaría yo. Este fue el ejemplo que se socializó en la primera conferencia web, ¿cierto? Siempre con una portada, como lo recomiendo. Acá están los requerimientos que el rector tiene para nosotros. Estos son los 8 requerimientos, ¿cierto? Poder permitir certificar al estudiante cuando termine de aprobar todos los semestres, permitir la cancelación de la matrícula del estudiante, permitir certificar al estudiante cuando cumpla con la aprobación de las materias, etcétera, ¿cierto? Ahí están los requerimientos en la guía de aprendizaje. Entonces, la primera actividad consistía en convertir estos 8 requerimientos en historias de usuario y hacer una priorización de este Product Backlog, ¿cierto? Recuerden que el Product Backlog es la asociación de historias de usuario. Cuando asociamos todas las historias de usuario, tenemos el Product Backlog. Entonces, yo socializaba un ejemplo en esa conferencia y era poder certificar al estudiante al completar todos los semestres. Entonces, ¿qué? Como coordinador académico del Colegio de Formación de Mañana, ¿qué quiero? Poder certificar a los estudiantes que hayan aprobado los semestres, todos los semestres. ¿Para qué? Para asegurarme de que reciban su certificación oficial al finalizar los estudios. ¿Qué criterios de adaptación de aceptación se pueden tener ahí en esta historia de usuario? Entonces, verificación de los semestres aprobados, que el sistema verifique automáticamente que el estudiante ha aprobado todos los semestres requeridos. El sistema debe mostrar un resumen de los semestres aprobados y si hay pendientes también que los debe mostrar por cada estudiante. Generación del certificado. Entonces, una vez que todos los semestres están aprobados, el sistema debe permitir la generación automática del certificado de finalización. Y el certificado debe incluir el nombre completo del estudiante, el nombre del colegio, la fecha de emisión y una firma digital del rector del colegio, ¿cierto? Acceso y descarga del certificado. Entonces, el estudiante debe poder certificarse a través del portal estudiantil, poder acceder a su certificado y el sistema debe estar disponible en formato PDF para descarga e impresión. Acá está el Product Backlog, la priorización que yo decidí darle, ¿cierto? Pero pues aquí cada cual es libre y tiene pues obviamente como se enfoque en los requerimientos que primero va a atacar. Entonces yo diría que primero que me permita primero matricularme, luego si, mostrarme al estudiante en el técnico que quedó matriculado, mostrar las materias su pensión académico, mostrar los horarios, corresponder las materias con los horarios, permitir la cancelación de matrícula del estudiante en caso tal de que el estudiante pues quiera retirarse, permitir certificar el semestre del estudiante cuando cumpla con la aprobación de las materias y por último pues poderse certificar cuando ya termine de aprobar todos los semestres, ¿cierto? Entonces esa fue la primera actividad de la primera semana del curso de Scrum. Continuando ya para la segunda,
es la misma, el mismo componente formativo, ¿cierto? El mismo componente formativo. Entonces, el mismo componente formativo. Entonces, continuemos acá, verifiquemos que nos habla del ciclo de vida, ¿cierto? Ya nos habla del ciclo de vida. El ciclo de vida en Scrum es la forma en que un proyecto avanza desde principio a fin dentro de este marco de trabajo ágil. Se basan en dividir el desarrollo en periodos cortos y repetitivos llamados sprint, donde el equipo planifica, ejecuta y revisa el trabajo entregado. Entonces, hablamos que un sprint es un periodo de tiempo de duración fija de 2 a 4 semanas. El sprint planning es el equipo, cuando el equipo selecciona lo que realizará durante ese sprint. El Daily Meeting o Daily Scrum es una reunión diaria que el equipo va a tener durante 15 minutos para coordinar el avance pues, del proyecto. El Sprint Review, que es que se presenta el resultado del sprint al cliente o a los interesados, y la retrospectiva del sprint, que es cuando el equipo analiza lo que funcionó bien y lo que se puede mejorar. En Scrum, el ciclo se repite en sprint and sprint, permitiendo que el producto mejore de manera continua y se adapte a los cambios del cliente. Luego hablamos de los roles, ¿cierto? Los roles son, en Scrum existe un equipo de trabajo autoorganizado que colabora para entregar valor a cada sprint. Los roles definen quién hace y qué hace dentro del proyecto, ¿cierto? ¿Quién lo hace y qué hace dentro del proyecto? Entonces, el que lidera el equipo Scrum es el Product Owner. Recuerda que el Product Owner no es el rector del colegio, no es el coordinador académico, no. Él representa al cliente, ¿cierto? Él lo puede representar, pero es porque él lo representa cuando se sentó con él y el Product Owner identificó esas necesidades de ese cliente y ya las convirtió en historias de usuario. Entonces, para que no nos confundamos con eso, que caemos a cometer ese error, porque el Product Owner hace parte de la empresa que está desarrollando el software para el colegio en este estudio de caso que estamos manejando en el curso. Entonces, representa al cliente y al negocio, identifica y produce y gestiona los requerimientos del Product Backlog, decide qué se hace primero y asegura que el equipo de trabajo en lo que genera más valor. Luego viene el Scrum Master, que es quien facilita el proceso Scrum, acompaña al equipo y elimina los impedimentos y se asegura de que sigan las prácticas ágiles. Y su enfoque es facilitar el trabajo del equipo y protegerlo de interrupciones. Luego viene el equipo de desarrollo, el cual realiza el trabajo técnico necesario para construir el producto, se autoorganiza, estima el esfuerzo de tareas y convierte las historias de usuario en incrementos funcionales. Luego vienen los stakeholders o los usuarios claves, son personas externas al equipo Scrum que tienen interés por el producto, bien sea clientes o usuarios, no participan en la ejecución del sprint, pero sí brindan información clave para la retroalimentación y durante las revisiones del sprint. Vienen los artefactos, que son esas herramientas que tenemos con Scrum. Entonces nos dice que los artefactos son recursos o elementos que permiten visualizar, organizar y dar seguimiento al trabajo dentro de Scrum. Funcionan como herramientas de apoyo para planificar, controlar el avance y la toma de decisiones. Entonces, tenemos artefactos del proyecto como el Product Backlog, el Sprint Backlog, las gráficas y los impedimentos. Y dentro del sprint está el Scrum Board, el Incident Block y el Parking Block, ¿cierto? Son artefactos que tenemos que están detallados pues claramente dentro del componente formativo. Y la segunda actividad consiste entonces en imaginar un equipo de desarrollo y verificar qué actividades vamos a tener y qué artefactos se van a utilizar dentro del ciclo de vida. Entonces, el ejemplo con el cual yo tengo pues preparado, que se socializó en su momento, pues ¿cierto? Siempre pues con una pequeña portada. Entonces aquí fue donde se definió el equipo de Scrum, ¿cierto? Entonces el Product Owner, en este caso dice pues que Jorge Mario López tiene unas responsabilidades que son definir y priorizar el Product Backlog, asegurarse de que el equipo de desarrollo comprenda las historias de usuario y sus criterios de aceptación, comunicar la visión del producto y las necesidades del cliente al equipo y aceptar o rechazar el trabajo realizado al final de cada sprint. Luego viene el Scrum Master, que él tiene pues que facilitar las reuniones, tiene que eliminar impedimentos, asegurarse de que el equipo sigue los principios y prácticas de Scrum y que promueva una cultura de colaboración. Luego ya vienen todo el equipo de desarrollo. Entonces, ¿qué tareas son las del equipo de desarrollo? Pues entonces, desarrollar y probar las funcionalidades de acuerdo con las historias de usuario, colaborar en la definición y refinamiento de las historias, mantener la calidad del código y asegurar buenas prácticas de desarrollo. Luego, dentro del equipo también está pues el tema del tester, que es quien diseña y ejecuta las pruebas para asegurar la calidad del software, que es quien identifica y reporta los bugs,
y asegurarse de que los criterios de aceptación se cumplan. Y ya viene pues el diseñador dentro del equipo Scrum que yo me imaginé. Entonces, ¿qué tareas tiene? Diseñar las interfaces de usuario que sean intuitivas y atractivas, colaborar con el equipo de desarrollo para organizar una buena experiencia de usuario y realizar pruebas de usabilidad y ajustar diseños y según el feedback o la retroalimentación que se haga. Luego ya vienen entonces las actividades del ciclo de vida, que es cuando ya empieza la visión del producto, con lo cual el Product Owner define la visión del producto y los objetivos generales del proyecto, hace una reunión inicial con todas las partes interesadas y luego ya viene la creación del Product Backlog, ¿cierto? Que es cuando se hace todo el levantamiento pues, de las historias de usuario. Luego viene la planificación del sprint, ¿cierto? Que es el encargado, tanto el Product Owner con el Scrum Master, con el Scrum Master son quienes hacen toda la planificación del sprint y ya presentan las historias de usuario que crearon con esas necesidades del cliente para presentarlas a todo el equipo de trabajo. Luego viene pues entonces el tema del Dialing Stand Up, que es el tema de las reuniones diarias de 15 minutos donde cada miembro del equipo compartirá lo que hizo ayer, lo que va a hacer hoy y si tiene algún impedimento o tuvo algún impedimento para hacer. El Scrum Master es quien organiza y asegura que estas reuniones sean efectivas. Luego viene el desarrollo y el testing, en el cual los desarrolladores crean las funcionalidades asignadas, realizan las pruebas y hacen los diseños según pues como todo el trabajo que se está haciendo. Luego viene la revisión del sprint, entonces dice que al final de cada sprint el equipo presenta al Product Owner y a las otras partes interesadas todo el trabajo que se ha completado, o sea, es cuando hacemos la entrega de valor al cliente y el Product Owner revisa el trabajo y acepta o rechaza esas historias de usuario ya con los criterios de aceptación bien definidos. Luego viene pues la retrospectiva del sprint y ya los artefactos como el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento, ¿cierto? Son los artefactos que se trabajarían. Entonces, esta es una forma de presentar la segunda evidencia, la de la segunda semana. Entonces, es simplemente definir el equipo Scrum y qué actividades vamos a tener dentro del ciclo de vida y los artefactos que se van a utilizar. Eso es lo que nos pide la guía para la segunda semana. Ya en la tercera semana del curso, ya es otro componente formativo, ya el componente formativo es el de planeación, ejecución y desarrollos ágiles, el cual nos dice pues que en los proyectos ágiles el objetivo no solo es planear todo al detalle desde el inicio, sino planificar de manera flexible, permitiendo adaptarse a los cambios del cliente o del entorno. Scrum organiza esta dinámica a través de una secuencia continua de planeación, ejecución y revisión que se repite dentro de cada sprint. En la fase de planeación, el equipo define qué se va a desarrollar en el sprint y aquí el Product Owner presenta las historias de usuario priorizadas dentro del Product Backlog y el equipo selecciona las que podrá completar en el menor tiempo, en el tiempo pues, que tengan disponible. El resultado es el Sprint Backlog, que funciona como el plan de trabajo del equipo. La planeación en Scrum es colaborativa, realista y enfocada en generar valor. Luego viene la ejecución, que es durante la ejecución el equipo trabaja en las tareas seleccionadas del Sprint Backlog. Cada día se realiza el Daily Scrum o la reunión diaria para revisar el progreso, detectar impedimentos y ajustar el plan si es necesario. Aquí se ve la esencia del enfoque ágil, entregar resultados funcionales de manera continua, priorizando la comunicación y la colaboración. Los desarrollos ágiles, dentro del desarrollo ágil se basan en iteraciones cortas y constantes donde el producto se mejora de manera continua. Cada sprint termina con un incremento del producto y debe estar terminado, funcionando y listo para entregar. En la revisión y la retrospectiva permiten evaluar el avance, recibir retroalimentación del cliente y mejorar los procesos internos del equipo. En este tipo de desarrollo, el cambio no es un problema, sino una oportunidad para ajustar el rumbo y entregar más valor. Entonces, bueno, ¿qué es un sprint? Un sprint es un periodo de tiempo fijo y corto, generalmente entre 1 y 4 semanas, en las cuales el equipo Scrum trabaja para entregar un resultado funcional del producto. Es decir, es un ciclo de trabajo donde el equipo toma un conjunto de historias de usuario, las desarrolla, las prueba y entrega un incremento listo para revisar. Tenemos procesos como el de planeación, el trabajo diario, la entrega del incremento y la mejora continua, y en un sprint se termina cuando se entrega valor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entregamos valor es algo que está funcionando, que el cliente lo va a poder probar, lo va a poder analizar, ¿cierto? Es muy importante. ¿Por qué es importante el sprint? Porque da ritmo y orden al trabajo, porque permite entregar el valor rápidamente, porque facilita la adaptación, impulsa la transparencia, promueve la mejora continua y reduce los riesgos.
Y dentro de la actividad que tenemos que hacer un mapa conceptual, ¿cierto? Ya lo vamos a ver en la guía. Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Es una representación gráfica que organiza y estructura ideas o conceptos mostrando las relaciones entre ellos. Utiliza nodos que representan esos conceptos y enlaces que indican las conexiones entre esos conceptos. Un mapa conceptual ayuda a visualizar de manera clara y jerárquica la información, facilitando la comprensión y el recuerdo de los conceptos interrelacionados. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Para esta primera actividad, entonces, tenemos que la actividad se compone en dos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es escribir una lista ordenada de prioridades de acuerdo con los requerimientos del cliente, es decir, el backlog. Establecer un objetivo claro para el sprint acorde al backlog y redactar el plan de acción. Este informe tenemos que también incluir las reuniones del daily meeting, los avances y logros del equipo, los hallazgos en el Bundor chart y los resultados de la retrospectiva. Y finalmente, pues ya ahí sí hacemos un mapa conceptual como con los componentes claves de Scrum como tal. Entonces, el ejemplo que yo socialicé, entonces siempre pues el tema de la portada, tengo acá entonces ya los requerimientos que son los que estamos trabajando desde la primera semana, los 8 requerimientos del cliente. Luego, dentro de estos 8, pues quise escoger simplemente una historia de usuario para trabajar dentro del sprint, la que yo consideré dentro de mi product backlog, que era la primera, o sea, la primera que vamos a trabajar, entonces, que es la historia de usuario que me permite a mí realizar la matrícula del estudiante, al técnico que eligió. Entonces, como estudiante que quiero poder matricularme en el curso técnico que he elegido. ¿Y para qué? Para poder iniciar mis estudios, ¿cierto? Entonces, esta es la historia de usuario que yo elegí, esta ya la tenía desde la primera semana, pues con la primera actividad, yo simplemente la traigo acá y ahí tengo la lista ordenada y priorizada en mi backlog, ¿cierto? Que cuáles son esas tareas para poder cumplir con esa historia de usuario. Entonces, crear la interfaz de registro de los estudiantes, la validación de los datos de matrícula, la integración con la base de datos del colegio, la generación automática de los horarios, implementar las notificaciones automáticas, desarrollar el panel administrativo, realizar las pruebas de usabilidad y calidad y despliegue en producción. Entonces, acá es donde es clave, esta es la actividad más importante, pues considero de las más importantes del curso y la más importante pues de esta semana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es donde vamos a desarrollar el sprint como tal. Entonces, recuerden que el sprint tiene que tener un objetivo. El objetivo de este sprint es desarrollar e implementar la funcionalidad básica de registro de estudiantes para el sistema de matrícula, permitiendo que los estudiantes puedan seleccionar su técnico elegido y completar el proceso de matrícula de manera efectiva. Dura 2 semanas, entonces desde el 1 hasta el 14 de diciembre. ¿Quiénes son los responsables? El Product Owner, el equipo de desarrollo y el Scrum Master. ¿Y qué actividad vamos a desarrollar? Entonces, dentro de los 2 primeros días, el día 1 y 2, vamos a hacer la revisión del refinamiento del Product Backlog. Luego, el día 3 al día 6 vamos a hacer el desarrollo de la interfaz de registro. Luego los días 7 y 8 vamos a hacer la integración con la base de datos del colegio. Las pruebas y ajustes son entre el día 9 y el día 10. La preparación para la revisión del sprint es el día 11 y el día 12. Y la revisión del sprint es el día 13. Y finalmente la retrospectiva del sprint es el día 14, en el cual vamos a identificar los aspectos positivos y las áreas de mejorar para este sprint. Luego, en el Sprint Backlog seleccionamos aquí las tareas como más importantes dentro de las que acabamos de realizar, entonces, que son las que vamos a detallar y con las que vamos a empezar a atacar el equipo como tal. Entonces, la primera, el día 3, es la creación de prototipos de la interfaz del registro de estudiantes. El día 4 vamos a implementar la lógica de validación de los datos de la interfaz. El día 7 vamos a configurar las consultas a la base de datos del técnico y de los cursos. Y el día 9 vamos a realizar las pruebas de integración y de funcionalidades del registro. Y el día 11 vamos a preparar la presentación para la revisión del sprint. Luego, entonces, viene el tema, también nos solicitaban el tema de las reuniones. Entonces, las reuniones, recuerden que siempre se va a tocar los temas de qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y si hay algún impedimento pues en el camino para hacerlo. Entonces, ¿cuándo las vamos a hacer? Todos los días a las 9 de la mañana, antes de empezar pues la jornada laboral. Vamos a hacer siempre la reunión, una reunión muy ejecutiva de 15 minutos para asegurar que todos los avances y todos los impedimentos desde el inicio del día estén supremamente claros. ¿Dónde las hacemos? Entonces las reuniones se llevan en la sala de junta de reuniones del equipo Scrum, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo. Luego viene, entonces acá dentro de la reunión se va a hacer la revisión
final de cada sprint para que y demostrar el incremento del producto al product owner y a las demás partes y a los usuarios clave como tal. Luego, el Burnout Chart también es la herramienta visual que nos muestra el trabajo en el restante, en el sprint y en comparación con el tiempo disponible. Y la retrospectiva del sprint es el artefacto que utilizamos para saber que es una reunión de evaluación que se lleva a cabo al final de cada ciclo de trabajo. En esta sesión, el equipo reflexiona sobre lo que salió bien y lo que se podría mejorar. Y finalmente, pues nos pide la guía un mapa conceptual con conceptos clave de Scrum. Entonces acá pues se puede hacer en cualquier herramienta, por ejemplo en Canva es una herramienta que se utiliza mucho para esto, ¿cierto? Es una herramienta pues muy fácil de utilizar y acá podemos desarrollar todo el tema pues de mapas conceptuales, entre otros. Entonces es una actividad pues chévere, muy importante, pero lo más importante de esa actividad es poder definir muy bien el sprint como tal. Esas fueron las actividades de la tercera semana. Y ya en la cuarta semana, dentro del curso de Scrum, vamos a hablar de Kanban. Entonces, Kanban es un método ágil que se enfoca en gestionar el flujo de trabajo de manera continua, buscando que las tareas avancen sin interrupciones ni cuellos de botella. El objetivo principal es mejorar la eficiencia, aumentar la visibilidad del proyecto y permitir que el equipo responda rápido a los cambios. Se basa en tres principios claves: visualizar el trabajo, limitar el trabajo en curso y mejorar continuamente. El tablero Kanban, entonces, es una herramienta visual utilizada para gestionar y dar seguimiento al flujo de trabajo en un proyecto. Se compone de columnas que representan los diferentes estados de las tareas, columnas como pendientes, en proceso o terminadas, y tarjetas que representan las actividades o los requerimientos. El objetivo es mejorar la organización del trabajo, visualizar el progreso y facilitar la entrega continua. ¿Por qué comparamos Scrum con Kanban? Porque ambos son métodos ágiles, pero no funcionan igual. Scrum organiza el trabajo en ciclos, roles y eventos, mientras que Kanban se centra en el flujo continuo y la visualización del trabajo. ¿Qué nos permite comprenderlos? Entonces, utilizar el método que mejor se adapta a nuestro proyecto, integrar prácticas de ambos cuando el equipo lo necesite y mejorar la capacidad de entrega y la organización. Existen diferencias entre Scrum y Kanban. Entonces, por ejemplo, estructuras y roles. Scrum tiene roles bien definidos como el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, mientras que Kanban no requiere roles específicos. Los equipos los trabajan de manera flexible. Iteraciones y flujo versus flujo de trabajo. Entonces, Scrum se basa en iteraciones llamados sprints, que son lo que acabamos de ver, y se suelen, o generalmente duran de 1 a 4 semanas, mientras que Kanban es un ciclo, es un sistema de flujo continuo sin iteraciones fijas. Planificaciones y prioridades. Entonces, se realiza una planificación en Scrum detallada al inicio de cada sprint. Las tareas se priorizan en el Product Backlog. Kanban no requiere una planificación estricta, las tareas se priorizan y se ejecutan de forma flexible según su urgencia. Limitaciones de trabajo en progreso, entonces la capacidad de trabajo está limitada por la duración del sprint en el compromiso del equipo, esto en Scrum, mientras que Kanban utiliza los límites del trabajo en progreso para evitar sobrecargar el trabajo y mejorar el flujo. Revisión y mejora continua. En Scrum se realizan reuniones periódicas, el sprint review, la retrospectiva, para evaluar el trabajo y mejorar los procesos. Y en Kanban la mejora continua es basada en los análisis de flujo de trabajo sin eventos predefinidos. ¿Cuándo usarlas? Pues, por ejemplo, Scrum necesita una estructura y disciplina, o sea, hay que tener muy buena disciplina para poder que el equipo sea exitoso desarrollando Scrum. Hay entregas claras por iteraciones, es importante mejorar la predictibilidad y el equipo es nuevo y requiere orden. Ejemplos: desarrollo de nuevas funcionalidades, creación de productos desde cero, mientras que Kanban el trabajo es fluido y variable, se necesita flexibilidad para cambiar las prioridades, se quiere optimizar el flujo y el equipo maneja múltiples tareas pequeñas. Ejemplos: mantenimiento y soporte, atención de incidentes, desarrollo continuo sin ciclos fijos. Scrum y Kanban son compatibles, son totalmente compatibles. Scrum organiza el tiempo y Kanban optimiza el flujo, logrando equipos más ágiles y eficientes. Entonces, la última actividad tiene dos partes también: relacionar y describir el sprint que se debe tener en cuenta, sprint planning, daily meeting, sprint review, y por último hacer un tablero Kanban con 4 requerimientos, ¿cierto? Nosotros la primera parte ya la tenemos, o sea, la primera parte casi que la desarrollamos durante las 3 semanas anteriores, y acá lo nuevo es la realización del tablero como tal. ¿Cuál sería o cuál fue la evidencia que se socializó en su momento? Entonces fue esta, ¿cierto? La portada de siempre. Acá entonces lo que hicimos, como les decía, la primera parte ya la tenemos, simplemente traer los requerimientos, traer las historias de usuario, traer
el sprint como tal, ¿cierto? Traer el sprint como tal. Eh, y acá las reuniones del daily meeting, que ya las tenemos, simplemente era copiarlo y pegarlo. Y lo nuevo de esta evidencia es el tablero Kanban como tal. Entonces miren que el tablero es muy sencillo. Acá tenemos las columnas dependientes en proceso y terminadas. Entonces lo que hacemos es simplemente coger 4 requerimientos, nos dice la guía, y posicionarlos en estas columnas. Eso simplemente es todo. Entonces miren que son evidencias sencillas. Recuerden que para podernos certificar en el curso, las 4 evidencias tienen que estar aprobadas, y este pues era un resumen como para que lo tengan en cuenta, y lo pueden complementar pues con los otros videos de las otras semanas. Muchas gracias, espero pues que todo les haya quedado claro, y siempre quedo atento pues como siempre por todos los canales de comunicación que tenemos para hacerlo, a través del foro de dudas e inquietudes, del correo electrónico y del WhatsApp, en el momento en que lo consideren. Estoy atento para poderles colaborar. Muchas gracias y un feliz día.